Hola, 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 buenos días, tardes, noches. Yo soy Jepso Ariba Hernández Gómez yo soy Paulina Márquez. y bueno, estamos hoy celebrando el Día Mundial del Teatro. Les cuento, esto está sucediendo a la 1 de la tarde, sé que ustedes lo están viendo ahora a las 8 y cachito de la noche, y es que estamos en el Centro Universitario de Teatro con estudiantes de ambas escuelas, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro. Entonces, nada, queríamos contarles que lo que están viendo está grabado, sin embargo, vamos a estar atentas y estamos conectadas seguramente también en este momento en la transmisión. Qué divertido. Eh, Esta es parte de la actividades de Teatro UNAM y de la Cátedra Bergman, como festejando el Día Mundial del Teatro. Entonces, Apuntes se une a este festejo con esta charla y cuéntanos, Paulina, ¿de qué va esta charla y con quién vamos a conversar? Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de apuntes sobre memoria ética y herida, y para hacerlo nos va a acompañar Teresa Díaz del Guante, nos está acompañando, aquí está ella, actriz, dramaturga, directora y docente de Mazatlán, Sinaloa. La razón por la que la invitamos es porque en el 2017 Teresa inicia un proyecto de investigación sobre las desapariciones forzadas en su estado y a raíz de esta investigación que ella realiza, ella crea el proyecto Aroma, que consta de 3 piezas, que son Sabueso, Aroma y Monstruo Bajo Tierra. Nos emociona mucho también que estés aquí para hablarnos tanto de lo que ha sido tu proceso creativo, que por cierto este proyecto sigue vigente al día de hoy, así como de lo que ha sido tu proceso de acompañamiento de las madres buscadoras. Que nos hables un poquito de cómo es que has vivido tu proceso ético y de responsabilidad para con las mamás y con el tema que te involucra. Pues bienvenida, Tete. Gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Nosotras también, emocionadas y nerviosas también. Bueno, les contamos que al principio, cuando imaginábamos que esta sesión tuviera lugar, lo que nos movía eran las ganas de investigar y reconocer también cómo es que nos involucra el hablar el denunciar la violencia que vivimos en nuestro país a través de la escena. Por ahí en alguna de las conversaciones que tuvimos antes de que la plática de hoy tuviera lugar, yo les mencionaba y llegamos a esta conclusión de que nuestro papel como creadoras no es el de activistas, es otra cosa distinta. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿cuál es el papel que desempeña la escena en la denuncia de situaciones de violencia que vivimos en nuestro país? Tú, por ejemplo, Tete, tú haces un proceso de investigación previo al montaje y con base en este proceso de investigación y de conocimiento profundo de la realidad de la que vas a hablar, tú creas una ficción, ¿cierto? Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué capacidad tiene la ficción con respecto a estos temas de los que queremos hablar? Si ustedes creen que la escena puede ser un lugar que al proponer otras realidades las posibilita también, o si el papel de la escena es otro distinto. Hola. Híjole, pues sí, es una gran pregunta porque incluso dentro de lo que se conoce como activismo de la desaparición forzada, yo sí he escuchado personas que me dicen, sí, sí eres activista. Pero ya una vez que pues entra uno en esta reflexión, creo que es muy importante siempre asumir el papel que viven las artes, ¿no? En este caso, en relación con la realidad. No soy activista,
creo que hay artistas que terminan siendo activistas. Creo que de pronto este tipo de teatro sí puede visibilizar, sí puede poner en la mesa los problemas, sí podemos ahondar en la herida, pero al menos en mi caso yo sí tengo muy claro que mi labor es acotada, o sea, mi labor se reduce a sí acompañar, sí visibilizar un poco, porque digo, es un problema enorme, pero creo que activista como tal, yo francamente no me considero, aunque acompaño, aunque estoy, porque una de las cosas que siempre menciono y que además a mí me parece en términos de ética y de responsabilidad muy importante es asumir los límites de nuestro oficio. Es decir, por más funciones que yo de desahueso, ¿no? Que hablo específicamente del caso de Reyes Yosimar García Cruz, policía desaparecido en el 2016, por más funciones que yo dé, pues yo no voy a regresarlo con su mamá, ¿saben? O sea, eso no va a pasar, esa no es la solución. Lo que yo sí sé es que el teatro sí puede ser una herramienta para visibilizar, para concientizar, para poner el tema. Yo recuerdo mucho, les comparto así rápido, en una ocasión yo di una función de sabueso y al finalizar la función, el público se quedó en silencio y decía yo, bueno, seguía hablando, ¿no? Hasta que me di cuenta que no iban a aplaudir ni nada de eso y bueno, me despedí. Y ya que me iba caminando por el pasillo, me regresa alguien y me dice, no nos puedes dejar así, necesitamos hablar, no podemos irnos a nuestra casa así. Y ese día yo entendí que sí, el teatro sí es una herramienta para la reflexión, para poner los temas donde deben de estar, pero no tiene esta dimensión, pues, que tiene ya el activismo, donde ya es meter el cuerpo y confrontar la verdad, ¿no? Porque nosotros manejamos, pues, sí una verdad, pero no deja de ser una verdad escénica, no deja de ser la ficción, pero creo que una parte muy importante en estos temas es justo asumir los límites que tiene el teatro, ¿no? Para que esa idea de que nosotros vamos a poder hacer se lime, porque ninguna acción va a ser más grande, o sea, ninguna función va a ser más grande, ningún texto va a ser más grande que cuando ellas realmente salen a buscar a sus hijos o están en fiscalía encarando o encuentran, buscan y encuentran, o sea, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque además en el caso de la desaparición, pues yo creo que no es un tema que sea ajeno, todos tenemos una idea, es un tema mucho, 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 muy delicado, ¿no? Gracias, Tete. Y, por ejemplo, esto sobre meter el cuerpo, y pienso, ahorita enunciaste, fue muy claro, como los procesos por los que los grupos de búsqueda de madres y familiares pasan, ¿no? Como un momento en el de la fiscalía, otro momento de realizar las búsquedas. Y con este criterio tan claro que nos muestras, nuestra siguiente pregunta, o que estuvimos dialogando entre nosotras y también contigo previo a la charla, es cuándo, ¿no? Cuándo hacer cuándo hacer estas piezas, estas obras, ¿no? Mencionábamos en uno de nuestros encuentros pasados justo que cómo determinar los cuándos de una pieza con esta intención, con este carácter, y sobre todo qué tiempo se toman en cuenta, ¿no? Tú nos platicabas también hace poquitito, antier, sobre preguntarle a las familias, ¿no? O sea, sobre tomarte el tiempo y preguntarle a las familias, ¿quieren ver esto? ¿Les gustaría que hiciéramos esto? Entonces, quizá que nos cuentes un poco sobre cómo se desarrollan esos tiempos para los procesos, para estos procesos. Sí, empiezo por ahí. Yo creo que es un gran debate, ¿no? ¿Qué le corresponde a quién hablar las cosas? Y luego está también este asunto de la representación, o sea, hay muchas cosas, pero yo aconsejaría siempre que se acerquen, pregunten, porque, híjole, es muy fuerte, suena tan obvio,
que lo damos por sentado, pero estamos hablando de la vida de alguien, porque en el caso de la desaparición se habla mucho del desaparecido, pero el daño colateral es inmenso, de verdad. O sea, es muy fuerte el impacto que una desaparición puede tener en una vida familiar. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que se divorcian, hijos que se alejan de sus papás porque no toleran que estén buscando al hermano. O sea, es muy complejo. Entonces, de entrada, yo aconsejaría, y yo creo que es lo que se tiene que hacer, es preguntar y decir, mi intención es generar una pieza artística y ser lo más honesto posible. Creo que la honestidad aquí ayuda mucho. En el caso de los tiempos, bueno, como todo, yo llegué a este tema porque vi una nota, me acerqué, empecé a preguntar y los dos casos fuertes que yo trabajé son casos que ya tenían cierto tiempo después de la desaparición. En el caso del hijo de Mirna Medina, ya había sido encontrado por su mamá. O sea, yo tuve un primer encuentro con una madre que ya había encontrado a su hijo. Y el segundo caso fuerte, que es el de Marisabel Cruz Bernal, tenía ya 2 años desaparecido, ¿no? Entonces, digamos que no me enfrenté precisamente como a ese cuestionarme en qué momento, pero yo lo que sí creo es que cuando tú vas y preguntas y dices, me interesa hablar sobre este tema, me interesa hablar sobre la desaparición, uno, en la sensibilidad del artista, tanto que hablamos de eso, en la humanidad de uno debe tener el criterio para darse cuenta cuando las personas no deben hablar. Desde mi punto de vista, o no quieren hablar, perdón. Desde mi punto de vista, yo creo que hay el tema del duelo, por lo menos en la desaparición, es muy difícil porque ellas te van a hablar de que no hay un duelo porque no hay cuerpo, ¿no? Pero ellas viven una primera etapa, o ellos como familiares viven una primera etapa donde hay una negación, donde les cuesta trabajo, donde están en la decisión si van a salir a buscar o lo van a dejar pasar. Entonces yo creo que cuando es muy reciente, sí vale la pena como darle aire a la gente porque es una herida abierta, después seguirá abierta, pero ya hay una conciencia de ello, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando conocí a Marisabel, siempre me preguntan, oye, ¿cómo le hiciste? Porque yo me acerqué, puedo decir que me he acercado a casi todos los grupos de rastreo del Estado, antes y después del texto, o sea, porque incluso cuando yo ya tenía montadas las obras, me acerqué a invitarlas a las obras, a considerarlas, lo que sea. Y siempre me preguntan que cómo le hice. Literal, yo mandé un inbox y les dije, soy fulana de tal, me interesa este tema, esto, lo otro, podemos hablar. Y yo fui, me acerqué con mucho tacto. Esos primeros encuentros yo nunca los grabé, nunca los fotografié, ninguna de esa información la noté, ¿sabes? Estaba yo ahí con una escucha total. Entonces, yo creo que cuando se tocan estos temas, cuando la familia, cada quien tendrá sus procesos, pero cuando las víctimas de esta situación, o sea, ya asumen la parte de que eso ya está, y cuando tú se los planteas, ellas te van a dejar ver que sí lo quieren hablar, pues. Porque, por ejemplo, imagínate, ¿no? De repente ver en cartelera un montaje que mencione a tu hermano y que tú no sepas y que recién lo hayan desaparecido, o sea, todavía no estás tú para ver ese tipo de situaciones. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Darles tiempo y nunca olvidar. A mí el asunto de la soberbia me parece muy importante, o sea, nunca olvidar que nosotros, yo digo mucho, dar el paso, hay que dar el paso a los testimonios, o sea, nosotros nos convertimos en herramientas para contar esas historias. En ese sentido, ellos son los que marcan el paso, pero yo creo que sí hay que dejar un tiempo o sea, que pase tiempo para que ellos, si así lo quieren, puedan hablar y para que tú no vayas a lastimar. Una de las cosas que a mí me da más miedo, y a la fecha, es herir a cualquiera de los familiares. Eso es algo que yo no me perdonaría, la verdad.
lastimar en mi soberbia de ser algo muy chilo o de ser muy poética o de ser muy violenta, o sea, que cualquiera de mis acciones, de mi palabra o lo que sea los lastimara, híjole, yo creo que sería, me retiro, ¿saben? Me quito mejor. Sí, yo recuerdo que platicábamos acerca de, justamente ahorita lo comentas, sobre la soberbia que podemos pues tener como creadoras y lo que sucede cuando vivimos en este constante sentido de urgencia, ¿no? De que ya hay que crear porque se nos va a ir la convocatoria y entonces se pasan muchas cosas por alto que son muy importantes. Y yo pienso también mucho en que esto que nos compartes nos recuerda una de las premisas esenciales del teatro, que es que el teatro es para el otro, más allá de para mí, para mi propia satisfacción. Se hace para y por el otro. Ahora, después de platicar acerca del cuándo, a nosotras nos interesa ahondar un poco más en el cómo hacerlo. Cuando pensábamos en esta pregunta, la manera de hacerlo, pensábamos que el cómo va mucho más allá del montaje o de la puesta en escena, que el cómo involucra un proceso previo a la escena, un proceso de investigación, tanto como involucra el montaje, tanto como involucra la responsabilidad que hay que asumir una vez finalizada la función, una vez finalizada la temporada, ¿no? Y tú hace ratito mencionabas ya un poco acerca de esta pregunta sin respuesta o sí, que es el a quién le corresponde contar qué historias, ¿no? Tú nos comentaste también en una reunión previa que tuvimos que la importancia no era tanto el para qué, sino no era tanto plantear el para qué se iba a hablar de algo, sino plantear desde dónde abordamos la herida, desde dónde hablamos de la herida. Entonces, partiendo de aquí, de la herida, una vez que ya conocemos la historia, que ya pasamos por un proceso de investigación, ¿cómo tratar esa herida que aunque sí me corresponde como habitante de este país, en realidad no me pertenece? Y cómo evitar caer en eso, en el acto violento que puede ser el apropiarme de esa herida que no es mía. Y por el contrario, sí buscar amplificar el alcance que estas historias pueden tener, teniendo en cuenta, claro, algo de lo que tú nos has hablado mucho, que es la dignificación de las personas que son dueñas de estas historias y de estas heridas. Sí, bueno, para mí sí es muy importante esto y lo digo mucho, o sea, para mí no es el para qué, sino es el desde dónde, o sea, y es algo que es como una regla mía, o sea, teatro desde dónde, pues, ¿no? A propósito de que hoy es el día del teatro, estaba viendo una publicación mía que decía, sí, el teatro cura, pero el teatro ¿qué hace quién, no? O sea, como, híjole, vivir esta responsabilidad del oficio que hacemos y entenderlo desde ahí, ¿no? Para mí los temas son pretextos para contar las historias de las personas. Para mí es así. Porque si te quedas únicamente pues justo en la temática, tienes obras temáticas, tienes obras que abordan los temas y ya. Para mí los temas son el pretexto, son el ducto, el puente, no sé cómo lo quieran ver, para tener una conversación directa, o en el caso de la investigación, con las personas, ¿no? Que ese grupo de personas con las que trabajas, investigas, pues tienen ese común denominador, ¿no? Entonces, yo en el tema de la desaparición, para mí, con el tiempo, porque no es algo que lo tengas desde el día uno, o sea, es una intuición que se va como afinando. Con el tiempo yo entendí que, por ejemplo, Proyecto Aroma no era un proyecto sobre la desaparición. Era un proyecto sobre los límites de la maternidad. O sea, yo en un momento puse pausa y dije, todas son mujeres, casi todas son mamás, incluso la que es hermana del desaparecido es mamá y su referencia es
no sé qué va a pasar si mi hijo desaparece, porque mi hermano desaparecido. Está siempre, el asunto de la maternidad estaba ahí muy fuerte. Y entonces entendí que mis obras transitaban en justo eso, o sea, en cómo estas mujeres eh, han tenido que mover el límite de su maternidad para poder seguir buscando, ¿no? ¿A quién le corresponde? Pues es un tema muy complejo. Yo puedo decir que los temas, y lo hemos escuchado muchas veces, pues nos corresponden a todos. Pero yo me atrevería a agregarle que nos corresponden o les corresponden a las personas y a los creadores que viven esta responsabilidad. Es decir, asumir que vas a hacer un trabajo escénico de investigación sobre este tipo de temáticas, de verdad, o sea, llevan mucho trabajo, mucha responsabilidad. No es algo que te llamó la atención, lo vas a montar, tienes 15 funciones, se acabó, pasas a otra cosa. Hay que vivirla desde ahí. Yo creo que este tipo de temas son para creadoras que asuman desde esa responsabilidad. Porque imagínate, estas personas literal te abren la puerta de su casa, te cuentan su vivencia, todo lo que pasaron, y obviamente hay algo que ahí se gesta y que no es algo que te vas a quitar tan fácil, pues. Yo sí invitaría a vivir esa responsabilidad. A mí me da mucha tristeza cuando de repente sí he escuchado, les comparto que dicen, nada más vino, tomó fotos y se fue. Y dices tú, ¡ay! Son personas, o sea, es bien simple lo que les estoy diciendo, son matemáticas, son personas y siempre vas a ser responsable de esa información, ¿no? Yo me siento responsable del manejo de esa información, porque además lo que digo en mis montajes, pues es verdad, o sea, no es algo que yo haya inventado, es producto de todo el tejido de aquella verdad, y soy muy responsable de eso. ¿Y a quién le corresponde? Justo a las personas a los creadores que asuman la parte de la responsabilidad, que lo vivan así. Y en mi caso particular, pues soy de Mazatlán, pero vivo en Culiacán y ya sabemos lo que se piensa de Culiacán. Creo que es un tema que nos compete, que nos atraviesa. En mi particular, confieso, yo llegué al tema porque vi la foto de Mirna Medina encontrando por segunda vez a su hijo, o sea, encontró una parte y luego encontró una segunda parte, y esa foto salió en un periódico de acá, y o sea, a mí me botó completamente, porque yo sabía que había levantones, yo sabía que se llevaban a la gente, ¿no? Y eran los encobijados y los entambados, pero no sabía que existía este fenómeno, vaya, con el cuerpo, ¿no? De que los desaparecían y que la gente además andaba buscando y que las mamás estaban buscando. Entonces, cuando yo vi esa nota, pues sí, me dio curiosidad, es la palabra. Me dio curiosidad, tenía muchas preguntas, fui a una búsqueda, pero una vez que estuve ahí, ¡fum! Mi vista al tema cambió completamente y entendí que, o sea, que era muy complejo, ¿no? En el tiempo, en el proyecto mismo, pues me fui topando, me fui dando cuenta de lo fuerte que es hacer este tipo de cosas, todavía al día de hoy, ¿no? O sea, pero aquí le corresponde, yo pienso, que a quienes suman la parte de vivirlo con ética. Ahora que está todo este asunto de la representación, yo tuve una experiencia y alguien cuestionaba pues si a mí me correspondía o no. Y ya hubo alguien que se acercó y me hizo un comentario que justo regresamos al tema del activismo. Y me decía, es que a esas mujeres no les interesa hacer teatro. Pues esas mujeres están en la tierra de verdad. Y en ese sentido, el trabajo, en este caso del teatro, pues es visibilizar el tema. Hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando escuché yo eso, para mí fue vivir la responsabilidad de lo que estás haciendo. Y creo que ahí está. Y la cosa es investigar. Yo he visto muchas obras de Goglazo, muchas obras donde ellas no saben, acá en Culiacán, que les toca pues que las invitan un día antes de la función y es como, pues es muy duro. Imagínate que el nombre de tu hijo, de tu hermano ahí puesto como exhibido sin preguntar de qué día
bueno, sí saben de qué día es porque siempre está en las fichas, las fechas de nacimiento, pero sin preguntarse, pues, cuál era su color favorito, todo eso. Yo investigué, perdón, eh, yo pregunto ese tipo de cosas. Y me acuerdo que la primera vez que lo hice, Isabel se quedó. ¿Por qué me preguntas eso? Siempre los periodistas no me preguntan. ¿Y yo cuál es su pastel favorito? ¿Cuántos perros tiene? Decía groserías, para mí esas cosas. Y, y ya como un ejercicio personal, para mí fue muy fuerte. Yo me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, es que lo decimos mucho, somos más que un número, pero es bien fuerte darte cuenta que son más que un número, que tienen familia, que tienen cotidiano, que no son perfectos, que tenían sueños, que no lo merecían, porque nadie lo merece, nunca nadie lo merece. Entonces, yo creo que es quien decida subirse al barco con responsabilidad, con ética y siempre, siempre cuidando al familiar. Para mí eso es muy importante. Muchas gracias, Tete. Antes de continuar, quisiera preguntar si alguien, alguna tiene alguna pregunta hasta el momento o quieren esperar un poquito más. Recordar que ahorita estamos en el Centro Universitario de Teatro con estudiantes del colegio y del CUT, entonces no sé si alguien quiere comentar algo y si no, más adelante. Igual quienes estén siguiendo la transmisión en la noche, déjenos por favor sus comentarios y preguntas. Nosotras tenemos planeado recopilarlas, reunirlas y hacérselas llegar a Tete. Y bueno, algo que me surge ahorita escuchándote, platicábamos, tú decías, es que esto, ¿no? Es fácil hasta cierto punto, decías, es preguntarles, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú que se afecta, no en el sentido negativo de la palabra afectar, no, sino en el sentido que algunas mujeres también nos han enseñado a vulnerarnos, mujeres, madres teóricas, familias, compañeras, la red que nos ha acercado esta palabra tan hermosa que es la vulnerabilidad. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo consideras que se ha vulnerado tu práctica artística a partir de esta experiencia de investigación? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué identificas que incluso a lo mejor dices, esto lo aprendí del teatro en mi formación escolar y esto me está estorbando, ¿no? O se está transformando, o al revés, como decía Paulina al inicio, esto está funcionando mucho para específicamente este proceso de investigación y no me había imaginado que eso que aprendí en la escuela me iba a funcionar. ¿Cómo se vive ese convivio? ¿Cómo se ha visto afectado, vulnerado? Híjole, pues mucho. A mí Proyecto Aroma me cambió así el switch por completo. Y yo creo que lo primero es que yo no voy al centro. O sea, venimos de formaciones donde nos colocan al actor, al creador, al centro, ¿sabes? Como este ser increíble que tiene esta capacidad. Y yo me he dado cuenta que pues no es así. O sea, uno es una herramienta. En mi caso, yo siempre le digo, por ejemplo, cuando monté Aroma, yo le decía a las actrices, da el paso, o sea, deja pasar al testimonio, deja que eso sea más importante que tu juicio, ¿no? Creo yo que el saber que mi vanidad, o sea, todo lo que me compone no era lo importante, porque lo importante era cuidar esa historia que se me estaba dando, híjole, a mí me sacudió mucho, ¿no? Me sacudió muchísimo porque a veces en este querer hacer, en esta premura por crear y hacer cosas pues increíbles, pasamos por encima de ciertos valores e incluso hasta de nosotros mismos. Digo, todos tenemos en nuestra trayectoria un proyecto, un proceso de montaje donde pasaron por encima de nosotros, pero además nosotros nos extralimitamos. O sea, eso es una realidad, ¿no? Venimos de escuelas de pronto muy complejas. Y a mí en particular este proyecto, eso, o sea, lo voy a decir así, me bajó de humos. Me bajó de humos y fue como, a ver, de verdad, esto es muy... Creo que a medida de que yo fui andando en la investigación, me fui dando cuenta de la gravedad de la información que yo manejaba, de la importancia de que eran vidas, ¿sabes? O sea, era como si me dieran vasijas de cristal muy delicadas. Entonces,
creo yo que eso fue algo que me cambió mucho porque toda mi atención y todo mi cuidado estaba en el caso, por ejemplo, de la dramaturgia, de ser tan cuidadosa con cómo lo decía, porque yo decía, no, no puedo lastimar. Y creo que a veces hacemos teatro sin pensar en el otro. Hablamos mucho del otro, pero a mí de verdad sí me sacudió mucho, me pregunté mucho desde dónde y cómo y qué era lo que realmente yo quería o qué tipo de teatro quería yo hacer, ¿no? Y este es el que me hace sentir bien, porque además me parece que es pues muy digno lo que busco hacer en el sentido de que a mí lo que me importa es la verdad, en este caso, pues de ellas y ponerlas al centro, al frente. Y otra cosa que me botaba mucho es que sé que en todos lados se cuecen habas, pero yo aquí en Culiacán había tenido experiencias muy fuertes, ¿no? Con procesos de montaje y de escuela también muy fuertes. Pero a la vez era muy loco ver la banalidad con la que se tocaban ciertos temas. Y yo cuando llegué a este tema dije, no, es al revés. Esto es con todo el respeto, así miren, o sea, clavada completamente en la investigación, en el testimonio, o sea, cuidar todo eso. Y mi proceso, o sea, mi persona, la persona de Tete, yo tuve que ir construyendo una serie de mecanismos de autocuidado, ¿no? Porque al principio yo cuando llegué al tema, pues me enfermé, lloraba mucho, fue muy difícil al principio. Entonces me empecé a dar cuenta que tenía que generar mecanismos de autocuidado, poner límites, porque al final del día, si yo estaba mal, pues todo dependía de mí, ahí sí, todo depende de mí, más yo no estoy al centro. Entonces, fue todo un proceso, o sea, el autocuidado, creo que eso, llevar procesos sanos también, eso es algo que este proyecto me dio. Y sobre todo, vivir la responsabilidad del oficio, ¿no? O sea, el teatro es maravilloso, sí. El teatro es increíble, sí. Pero no puede estar por encima de la vida. O sea, es imposible, al menos para mí, ¿no? Entonces, como eso, como, como ahora sí que preponderar la vida, en este caso de ellas y de ellos, por encima de cualquier ocurrencia mía, ¿no? O deseo mío. Muchas gracias. Igual si aquí quieren una vez más participar, interrumpir, tenemos una pregunta aquí, les pediremos que 2, que 3. También, Tete, si tú nos quieres hacer preguntas a quienes estamos de este lado, por favor. Tenemos 3 preguntas aquí, también si quieren levantarse a tomar apuntes. Y les pediríamos solamente que si pueden o acercarse o hablar un poquito más fuerte. Y igual también presentarse. Adelante. Ya. Hola, yo soy Sofía, soy del primer año del PUT. Y pues sobre todo la duda que me surge parte de esto que hablabas del autocuidado, más allá del autocuidado emocional, que seguramente es muy necesario, también me pregunto de qué manera has encontrado ese autocuidado en cuestión, o sea, física, de tu integridad, porque me imagino que surgen muchos conflictos, ¿no? O sea, también preguntar eso, ¿qué tipo de problemas surgen al abordar estos temas? Porque pues son temas muy delicados, ¿no? O sea, que tienen muchas implicaciones políticas, entonces no sé si haya sido tan sencillo como más allá de lo emocional, el plantearte, voy a poner esto en escena, ¿no? ¿Contra cuántas personas estás yendo al tomar esta decisión de presentar lo que presentas, ¿no? De dar una voz, de dar paso a esas voces, ¿no? ¿Cuáles son las interferencias que se han presentado, esos baches, ¿no? Pues sí, a quienes les interesa y a quienes no, que de hecho estas voces se compartan. Pues fíjate, el hecho va como junto con pegado, como dicen por ahí, el hecho de que uno,
O sea, le bajas y entiendes que uno es una herramienta y que lo importante pues es en este caso, cuidar los testimonios y tener pues todo el aparato trabajando en esa dignidad. Es curioso, pero es lo que te quita de esta idea sobrada, me parece, de pensar que uno es como el más afectado, ¿sabes? O sea, yo al principio, yo cuando llegué, yo me asusté. O sea, a mí el tema me asustó y me ponía muy nerviosa y, o sea, y me parece que es normal. Pero llegó un momento donde para mí fue muy claro en este entender el lugar desde donde yo estaba hablando y estar como muy ubicada. Yo tenía muy claro que, o sea, cuál era el límite de mi chamba. Es decir, desgraciadamente sí tengo cercano el tema de la desaparición. Un alumno mío justo de teatro desapareció. Cuando yo estaba en el proceso de investigación, Fausto desapareció. Pero antes de eso, mi proceso de autocuidado fue, o sea, asumir y respetar de manera muy amorosa el hecho de que estaba bien que yo pusiera un límite, ¿saben? O sea, estaba bien que yo hasta aquí sentía que podía llegar, yo ya no me extralimitaba, pues. Si yo tuve una entrevista en la semana y esa me fue agotadora y tenía otras en los 2 siguientes días, me fue muy complicado poner ese límite, pero yo marcaba, me disculpaba y decía, puedo ir otro día. Y fui poco a poco como poniendo esos límites y poniendo en la mesa la cuestión de que la que tenía que estar bien todo el tiempo, en el caso del proceso, obviamente, pues era yo para poder seguir, para poder continuar trabajando, ¿no? Esto, a mí me sirvió muchísimo y creo que le sirve a cualquiera poner, lo decimos mucho, pero a veces no lo hacemos, o sea, poner cronograma de trabajo, ponerte horarios de trabajo, o sea, yo cuando al principio, pues que me obsesionaba, podía estar 8 horas trabajando sobre el tema, pues, y ya cuando me iba a acostar ya no me podía dormir porque mi cabeza estaba saturada. Entonces, yo lo que hacía era, que me parece muy práctico además, era poner horarios, ¿no? Voy a trabajar 2 horas sobre el tema. Y hago esto, pero creo que funciona. Empecé a consumir diferentes tipos de, ¿sabes? O sea, otro tipo de literatura que me llevara para otro lugar, buscar meter el cuerpo a otras actividades porque finalmente uno absorbe todas esas historias y se las queda, ¿no? Pero sí es un proceso que tienes que llevar con mucho, mucho cuidado porque sí enferma, sí cansa, sí agota. Es bien loco, pero cuando yo empecé a acompañarlas, para mí fue sanador. Pudieran ustedes pensar que el hecho de que yo estuviera más cerca de ellas, a mí me iba a agotar. Pero cuando estuve más cerca de ellas, no sé, como es una sororidad muy bonita la que tienen, como que yo entré en ese espacio y empecé a no sentirme culpable por lo que estaba haciendo, porque eso es algo que yo no lo he hablado con otras personas, pero eso es algo que a mí se me atravesó. Yo durante mucho tiempo me preguntaba si a mí me correspondía estar y me sentía culpable de lo que hacía y me salía algo bien y me sentía culpable porque me salía bien porque hablaba de estas cosas. Entonces, cuando yo iba con ellas, a la fecha, abrazan mucho el proceso, abrazan mucho los montajes y siempre es de, sí, Tete, así es como tú lo dices, o gracias por visibilizar, o no sé, o me hacían correcciones, me las siguen haciendo, pues, y yo las tomo porque el punto de vista que más me importa es el de ellas. No importa el punto de vista de nadie más que de ellas. Entonces, es curioso porque pareciera que acercándome más a ellas, yo tuve la certeza de lo que estaba haciendo y entonces empecé a poner límites, pero este asunto, porque venimos de escuelas así, ¿no? Donde todo es hasta el último límite y hasta que pierdas el cansancio y esas cosas. No lo hagan. Bueno, no sé, yo no lo hago. Yo no lo hago porque no es por ahí.
no es por ahí. Muchas gracias por tu pregunta. Tenemos 2 preguntas más. Adelante. ¿Me acerco? Sí, ¿tú no, escuchaste bien la pregunta anterior, Tete? ¿Se escucha bien? Ah, genial. Va, pues yo ahorita estoy pensando, ahorita que mencionaste cómo fue tu primer acercamiento con esta fotografía que viste, esta nota, sobre la forma en la que te reveló la realidad en la que vivías. Y de hecho, a mí me pasó que es que pues yo pude participar en la lectura dramatizada que se hizo de Aroma en la UNAM. Entonces, allá por el 2020. Entonces, pues cuando leímos por primera vez Aroma, yo me hice muy consciente de la realidad en la que vivía, o sea, como que de pronto para mí aparecieron muchos otros grupos que no nada más están en el noroeste, o sea, también en el noreste, o donde yo digo que soy de Monterrey. Entonces, para mí fue como todo este tiempo existió esto y yo me di cuenta, o sea, tanta gente que todos los días, o sea, que se dedican a buscar a su familia, que buscan a su familia, a sus seres queridos, y aún al encontrarlos siguen buscando a los seres queridos de los demás. O sea, para mí eso es una realidad en la que yo nunca había vislumbrado, y que a partir de leer tu obra, pues las desapariciones se sienten muy distintas, y el trabajo que hace la familia se siente muy, muy distinto. Y ahorita, por ejemplo, pienso en un caso bastante reciente que fue primero desaparición y luego asesinato de León Escobar en Monterrey, que sí me tocó muchísimo, muchísimo, y que todavía hasta la fecha sus papás siguen buscando a los culpables, siguen buscando la justicia. Y pues eso me toca muchísimo. Y bueno, entonces sobre ese lado me parece como muy interesante cómo el descubrimiento que tú tuviste al ver esa noticia, esa imagen, cómo la pudiste compartir a través de tu texto y yo recibirla de la misma manera, o sea, pero no a través de una noticia periodística, sino a través del arte, de lo que tú escribiste. Y eso es algo que nosotros como actrices y creadores escénicos compartimos a los demás al momento de presentarlo. Y eso fue algo que hicimos, por ejemplo, en la lectura de noticia. Y pues ese proceso es algo que quise mencionar porque me parece muy, muy profundo. Y que más profundo me parece esto que estás diciendo, o sea, es que se nota cuando un artista trabaja con ética. Yo desde que investigué como el proceso que tuviste para la creación de Aroma, pues yo dije, es que ella realmente está trabajando en algo que le importa. Y eso es algo que a veces nosotros aquí en la escuela, por trabajar en cosas que nos invitan o que es un trabajo académico y demás, como que se nos olvida y a lo mejor es fácil irse así, graduarse con esa idea. Y es importante notar cómo una obra, un trabajo artístico, es aún más profundo cuando se tiene un objetivo muy claro, y en el tuyo que era visibilizar, que era dar voz, que era nombrar a todas estas mujeres que se desviven en rastrear. Pues eso me parece muy, muy bien. Y creo que pues es algo que como artistas tenemos que considerar, sea lo que sea que hagamos. Aunque sea un trabajo que no está basado, que no está basado, por ejemplo, en investigación de primera, aunque sea un trabajo que tú tomas, por ejemplo, nosotros en la lectura es importante como conocer todo esto y trabajar bajo ese objetivo. No como no sé, lo que sea, de que, voy a representar experiencia profesional, lo que sea, pues porque hay algo mucho más profundo detrás. Pues, ya, creo que voy a decir otra cosa más, pero se me olvidó. Ahorita pero, que te acuerdes. Sí. No sé. Pues, Tete, ¿te gustaría comentar algo? Ay, gracias, Flores.
Fíjate que ahorita que dices, y recordándome lo que estaban preguntando anteriormente, algo que hay que tomar en cuenta es que, o sea, de estos procesos tú ya no sales igual, pues. O sea, imagínate, o sea, tengo desde el 2017, yo fui mi primer búsqueda, noviembre del 17. Y luego el 18 fue como muy tranquilo al principio del año, porque ya en el 18 volví a búsqueda a mediados y luego todo el 19 fue proceso de creación prácticamente. Y al día de hoy, Sabueso sigue vigente, ¿no? Aroma la estrené en agosto del año pasado. Y obviamente estos temas pues te atraviesan, te llegan, Yo al principio decía, y estoy segura que muchas personas lo piensan así, y no creo que esté mal pensarlo, pero yo al principio decía, híjole, qué bendición, ¿no? O sea, qué bendición que yo no sepa esto, o sea, que nos está alejado, ¿no? Lo veía en esa distancia. Y ahora yo te puedo decir que además tuve 2 casos, a una hermana de un amigo la levantaron y la regresaron, y luego está Fausto, que fue mi alumno, que lo levantaron y ya no sabemos nada. Yo digo ahora es que la desaparición de alguien, o sea, no es una bendición, es una advertencia, porque siempre existe la posibilidad de, y creo que una vez que te das cuenta de esas cosas, ya no eres el mismo ciudadano. Dejemos de hablar de artistas, o sea, ya no eres tú la misma persona. Por tanto, pues tu arte ya no puede transitar en esa superficialidad, ¿no? Me parece. Pero sí, o sea, sí es muy, muy fuerte darte cuenta. Para mí ha sido muy fuerte darme cuenta en el país en el que vivo. Para mí ha sido frustrante. Para mí ha sido, híjole, o sea, yo recuerdo una vez, muy al principio, cuando empezó Sabueso, alguien de la fiscalía fue a la función y no dijeron nada, pero sacaron una nota horrible donde decían que sacaron una cuenta así de 100 pesos el boleto, no sé qué, y no, la nota no me la sacaron a mí, se la sacaron a su mamá diciendo que, o sea, armaron toda una historia, la revictimizaron, la pusieron en un lugar horrible, o sea, como si ella le hubiera pagado a alguien, y entonces se estaba enriqueciendo, ¿no? Pues con la función de su hijo, ¿no? Y fue bien loco porque esas primeras funciones, como muchas funciones que hay de Sabueso, hay un monto que se dona a la agrupación, ¿me explico? O sea, es para sacar fondos porque pues ellos son una asociación civil, no es una asociación gubernamental. Y a mí esas cosas al principio todavía no, pero me hervía el cuerpo de verdad, o sea, tenía ganas de ir y hacer. Y yo creo que sí, o sea, sí es muy fuerte atravesar estos temas y darte cuenta del horror que vivimos como país. Eso a mí me parece, no sé, o sea, no, es muy feo, digo, ustedes ya lo saben, ¿no? En los últimos años se ha destapado esa cloaca, pero creo que es más profunda de lo que alcanzamos a ver. Creo que todavía es más profunda el tejido, es horrible la relación que hay con los grupos delictivos, todo, la sociedad, lo que piensa la gente todavía, ¿no? Cómo revictimizan a las mujeres, ustedes lo saben, por la manera en la que vamos vestidas. Te preguntan primero qué andaba haciendo esa hora y luego después saber quién se la llevó. O sea, todas esas cosas, pues sí, te atraviesan y ya no es igual. Gracias, Tete. Vamos con una última pregunta de este bloque. Entonces, también decir que nos está ayudando en la cámara que ustedes ven en distintas tomas. Ana, estudiante de aquí del CUT. Muchas gracias. Entonces, vamos con la pregunta. Bueno, hola. Mi duda va más sobre cómo logras acercar a todo tu equipo creativo a esta investigación, a esta búsqueda que tú haces, ¿no? Como seguramente
pues es un equipo que le interesa hablar sobre el tema, que está también de cierto modo involucrado, pero ¿cómo logras esta consolidación del trabajo que tú hiciste con tu equipo creativo para que, digamos, entre todos logren plasmar lo que tú imaginas, lo que quieres platicar sobre este tema tan importante, ¿no? Que sí, por supuesto, ¿no? Como decía, claro que hay individuos que van a estar muy involucrados, pero ¿cómo logras esta unión, esta unificación con tu equipo creativo para que justo no lleguemos a lo que comentaba aquí mi compañera de, bueno, pues es que me invitaron a un proyecto y pues ¿no? Me aviento, sino cómo lo haces responsable, cómo haces esta parte creativa desde la parte ética, ¿no? Entonces esa es mi duda. Sí, pues yo, por ejemplo, todo el proceso de creación de dramaturgia, o sea, toda la dramaturgia, pues sí lo viví sola. Lo viví sola, pero yo tengo un grupo que se llama La Terca Teatro. Y ese grupo en realidad lo fundamos dos. Entonces Alejandra todo el tiempo está conmigo. Entonces, a pesar de que ella no asistía conmigo a todo, porque sí me acompañó un par de cosas, sí estaba como muy pegada, más no estaba empapada. Cuando yo, la primer obra que escribo y que además es la primera obra que monto, fue Sabueso. Yo lo que hice fue que monté en mi casa el espacio en la sala, comedor, y yo esa obra la escribí con lo que ahora llaman laboratorio, lo que llaman work in progress y esas cosas. Yo me grababa y lo escribía porque el tema en sí era demasiado, fue muy al principio del proceso, entonces como que no sabía cómo, esto que dices tú, pues convencer a las personas de estar, entonces dije, lo voy a hacer yo sola. Y así escribí Sabueso y cuando se incorpora Alejandra, pues lo que tuve que hacer fue, pues ahora sí que compartirle toda la investigación y en el caso de Sabueso explicarle por qué ponía tal cosa, mira, es que esto una vez una manifestación, entonces creo que esto es así, los rostros tal cosa, las fechas, la tierra, o sea, como mostrarle sí la investigación, pero también el proceso que yo había vivido como, pues sí, como creadora, pero, o sea, no solamente la sustancia o lo que yo había alcanzado a hacer, sino desde dónde había salido y darle toda la explicación para que para ella fuera muy claro, ¿no? Cuando monté Aroma, ahí sí el proceso fue ya más claro, porque primero yo invitaba a las personas a que leyeran la obra, ¿no? Y una vez que leían la obra y que decían si va, no va, lo que sea, lo que nosotros hicimos fue, bueno, lo que hicimos nosotros como grupo fue, llevamos un trabajo de mesa, pero mi trabajo de mesa iba, o sea, toda la investigación primero, todas y se las mostré desde el inicio al fin. Duramos 2 semanas, les enseñaba las fotos, todo, y aquí hice esto. Consejo del día, lleven bitácora. Si van a investigar para hacer teatro, ustedes lleven bitácora. No tienen idea no confíen en su memoria, ¿cómo se puede decir? O sea, de lo importante de la manera en la que me soportó llevar notas, porque yo literalmente que anotaba hasta lo que sentí en ese momento. Estoy esperando aquí, tengo miedo, o sea, a mí ese registro se convirtió como en o sea, mi soporte, mi otro yo, mi yo del pasado, que me estaba ayudando a cuadrar todo y a recordar absolutamente todo. Porque cuando haces una investigación, ya será de cada quien. Pero a mí en lo particular había cosas que decía, no voy a grabar. O sea, no voy a estar invadiéndote ahí con mi celular. Lo que quedó, quedó. ¿Me explico? O sea, soy muy cuidadosa, siempre he sido muy cuidadosa con esas cosas. Entonces, con Aroma, pues sí, eso fue lo que hice. Fue así de, les voy a mostrar absolutamente todo. Y vimos documentales. Por ahí hay un documental, se los recomiendo muchísimo, es de un culichi también, que se llama Te nombro en el silencio. Por ahí estuvo nominado a los Arieles. Y en particular ese documental está muy apegado a la obra de Aroma. O sea, hay como, puedes entender la obra, ¿saben? Hay como puntos en común y eso fue un explicar todo. Por ejemplo, en el caso de Aroma,
hacemos uso de herramienta, o sea, de herramienta como las que ellas usan. Entonces, primero fue te voy a explicar para qué es esto, te voy a explicar cómo se clava la varilla, como a mí me lo explicaron, ¿no? Porque yo tuve la gran suerte, eso sí fue suerte, de que yo iba a las búsquedas y les voy a decir la verdad, yo al principio me quedaba callada, o sea, yo no decía nada porque era demasiado, ¿no? Y decía, ¿y cómo le voy a hacer? Y un día Marisabel, la mamá de Yosimar, me dijo, bueno, ¿y tú nunca vas a aprender a usar una varilla? Y le dije, sí, sí quiero. Y ya me explicó, me dijo, te voy a explicar, no la vas a usar, pero te voy a explicar. Y aquí, y se usa así, y esto es así, y esto es así. Y entonces, ese tipo de datos, por ejemplo, hablando de la dignidad, a mí me parecían muy importante mostrarlos como son. O sea, no de ahí hacer derivaciones poéticas o que no, así como es. Entonces, eso fue lo que yo hice, o sea, eso fue lo que yo hice, fue acercarlos a esa investigación y ser lo más generosa posible en el sentido de decirlo todo, pues decírselos todos y ya después con el texto en mano, que fue el texto de Aroma, nuestro trabajo de mesa fue, o sea, ¿te acuerdas que te conté esto o esta foto? Ah, pues se refiere a esto, se refiere a esto, para hacer todos los cruces, ¿no? Y que entonces ellas tuvieran claro, pues, que era lo que estábamos contando. Gracias, Tete. Siguiendo un poco con esta última línea de lo que nos platicas y también retomando algo que nos habías mencionado antes, que es la decisión que tú tomas sobre qué cosas vas a poner en escena según lo que las madres quieren contar. Yo quiero preguntarte acerca de las decisiones estéticas que tú tomas para presentar esas historias. Si bien tú comentas que vas a mostrar las cosas como son, también yo me quedo pensando en algunas puestas que vemos que por pretender mostrar las cosas como son, se vuelven revictimizantes, terminan haciendo una apología a la violencia, y también incluso estigmatizantes, ¿no? Porque sea cual sea el proceso que hayas llevado, al final el público o los públicos van a quedarse con lo que vamos a ver ya en la escena, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte también si en tu proceso tú ¿de qué manera te has relacionado tú con los públicos? Y también, partiendo de esto, ¿cuál ha sido tu relación con lo que es la crítica teatral, según las decisiones estéticas que tú tomas para tus puestas? Es que mira, por ejemplo, en cuanto a la herramienta, la indumentaria, o sea, ese tipo de, la manera en la que ellas hacen logística, a mí me parece que sí hay que ser como muy preciso, ¿no? Porque, pues, si ya te vas a echar el trabajo y te vas a aventar a contar este tipo de cosas, pues hay que ser como muy, muy cuidadoso y dar investigación e información correcta, pues, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la parte de toda la utilería, que yo más que escenografía uso utilería, sí hay un respeto, por ejemplo, en el uso de las varillas, pero las varillas que yo uso en Aroma son más cortas por una cuestión de montaje, son más cortas que las varillas habituales, porque incluso, no sé si ustedes sepan, pero hay varillas que miden hasta 3 metros, ¿no? ¿Sí saben lo que es una varilla o no saben lo que es una varilla? ¿Sí han visto alguna imagen? ¿Sí tienen referencias? Creo que no, creo que algunas personas no. Por ejemplo, en esa foto, atrás se ven unas palas y enseguida se ven como unas, pues esas varillas que están ahí, es una especie de T. Y hagan de cuenta que lo que tiene la varilla de búsqueda es que en la parte de abajo tiene como una espiral. Entonces, cuando la varilla se entierra y la sacas, se trae la tierra de abajo, de lo profundo.
Entonces, lo que hacen ellas es que sacan de esa ranura la tierra y la huelen. Por eso se llama aroma. De ahí salió todo este asunto. Porque yo iba en una camioneta y Mirna Medina frenó y dijo, perdón, me dio aroma. Y yo dije, pues, ¿qué es aroma? Porque si yo te digo aroma, bueno, yo ya pienso en otras cosas. Pero si a mí hace 5 años me dices, me dio aroma, pues yo pienso en un perfume, ¿sabes? O sea, es la idea de la palabra. Entonces, después descubrí que era una manera en la que ellas hacían referencia a que olía podrido, ¿no? Entonces, de ahí viene Proyecto Aroma, de ahí viene, ¿no? De ese primer momento que yo tuve con Mirna Medina en el 2017. Entonces, mis varillas son más cortas. En Sabueso es una varilla, sí, es una varilla de este vuelo, pero tienen respetan esa estructura, ¿no? Que es la ranura en la punta. Entonces, para mí, en cuanto a eso, para mí es preciso que esté, porque además es lo que le da nombre a mi proyecto. O sea, todo lo que tenga que ver con la tierra es lo que le da nombre a mi proyecto. O sea, ellos lo que básicamente hacen es oler. Lo que ellas hacen es oler, ver cómo tiene la textura de la tierra, ver qué olor tiene, ver qué color tiene, ver qué consistencia, si hay grasa, si no hay grasa, si hay plantas alrededor. ¿Me explico? O sea, en cuanto a eso, para mí sí era como, esto tiene que ser así. Porque si vamos a tocar el tema, o sea, hay que dar la información bien. En cuanto a, híjole, a decidir qué, para mí fue muy importante. Miren, no hay un manual de búsqueda. O sea, no hay una forma en la que ellas sepan, así se tiene que buscar. Cada grupo de búsqueda va haciendo sus adecuaciones porque además cada territorio es distinto. No es lo mismo buscar en la tierra que buscar en la arena. Por ejemplo, a mí me tocó ir a una búsqueda en la arena y decía yo, esto es imposible. Y te tenías que ir, de hecho, en aroma esa es una de las premisas, es que les lanzan sobres y uno de los sobres dice entre la arena y la tierra antes de que suba la marea. Entonces, cada espacio, cada grupo de búsqueda, de acuerdo a su geografía, pues va modificando. Entonces, yo lo que hice fue, si lo que me definía a mí, vamos, como proyecto creativo era este asunto del aroma de la tierra, pues yo agarré los elementos en los cuales la tierra misma pues fuera ahí, estuviera presente, pues, ¿no? Que son los cernidores, que son las varillas, que son las palas, que además es lo que ellas usan, ¿no? Junto con camioneta, porque siempre tienen que tener camioneta, sino cómo llegan a dónde van. Entonces, esas fueron las decisiones que tomé. Por ejemplo, en el caso de Sabueso, ustedes saben que de los desaparecidos lo primero que tenemos es el rostro. Lo primero que conocemos de un desaparecido es la ficha. Entonces, en el caso de Sabueso, por ejemplo, en ese montaje, una de las partes más importantes desde mi punto de vista es el trabajo que se hace con el rostro de Yosimar, ¿no? Y ahí está. O sea, porque yo dije, esto es lo esencial, ¿no? Esto es lo esencial en este tema. Pero pensando en no volver a revictimizar, híjole, yo les decía el otro día, es que mis obras son duras, pero no son violentas. Es decir, yo creo que todo este asunto de la creación y de la metáfora y de hacer poesía no puede estar sentado en la violencia. Yo creo que las obras se vuelven revictimizantes cuando intentan volver de un acto poético, perdón, de un acto violento, lo intentan volver poesía, lo intentan embellecer. Creo que es ahí cuando se vuelve revictimizante. Cuando haces una escena, por ejemplo, la escena de una violación, pues, y que la escenifican y que además buscan como romantizarla o como verla desde otro lugar. O sea, me parece que ahí es cuando resulta revictimizante, ¿no? Cuando la poesía, cuando la creación, cuando el ingenio está al servicio de la violencia misma y no de lo otro, pues, ¿no? O sea, mis obras son duras, pero en ese sentido no son violentas, pues. O sea, de hecho es que en aroma, por ejemplo, cuando se encuentra cuerpo, yo no encuentro cuerpo, no encontramos cuerpo, encontramos prendas, ¿no?
pero no encontramos, o sea, no sacamos una calaca ni algo que se le asemeje, porque eso sí me parecería súper revictimizante y hasta de mal gusto, no sé, digo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque imagínate, en el público es seguro cada que yo doy función que está la mamá de un desaparecido. Entonces, imagínate, ¿no? Así, hacer como que saco un cuerpo, ¿no? Que además está en mal estado, pues no tiene caso. No tiene caso. Creo que además por los tiempos que vivimos en el teatro actual, o sea, la violencia no se tiene que poetizar, o sea, no se tiene que romantizar. Ya sabemos cómo es. Hablemos de lo otro, ¿no? Hablemos en este caso de las víctimas. Leí hace poco un artículo donde a alguien le preguntaban por qué había dejado de entrevistar a sicarios y ahora entrevistaba a las víctimas. Y esta periodista hacía esa reflexión de que se arrepiente de haberle puesto tanto foco a los sicarios, porque es ponerle foco a la violencia. Enaltecerla, hacer apología, ¿no? Decir que eso está bien o cuestionar a la gente que está bien. Y en cambio, si te vas al otro lado, pues muestras la otra cara y entonces pues nos damos cuenta que no está tan padre. Eso le pasa a Culiacán. Con el segundo culiacanazo para todos fue como, wow, por supuesto que no está padre escuchar corridos. Ya nos dimos cuenta, porque en el primero sacamos memes, pero en este segundo fue horrible. Duró más, tuvimos miedo. Y entonces no está padre aplaudirle al narco. Entonces no está padre que crean que nada más somos eso, ¿no? Entonces, sí, hay que cuidar mucho, no revictimizar. Muchas gracias, Tete. No sé si a alguien le gustaría tomar la palabra, preguntar, comentar algo. A mí me gustaría comentar algo. Me llama muchísimo la atención esto que mencionas de explicitar la violencia, porque pienso que es una responsabilidad ética como artistas entender que la propia situación ya es violenta en sí misma, y pienso que cuando se hacen este tipo de imágenes, ¿no? De poner tal cual sangre, o sea, he visto justo montajes donde ponen cuerpos o sangre, que es súper invasivo y súper violento, yo pienso que es que no confían en que ya es lo suficientemente impactante en sí la situación que vivimos, y es una forma de darnos cuenta de lo normalizado que la tenemos. O sea, de pensar que simplemente la palabra desaparecido no vaya a tener un impacto por la palabra en sí mismo, que lo tengo que explicitar, habla de lo normalizado que lo tengo yo. Y pues nada, o sea, quería como mencionar eso que me generó, y justo me hace pensar en algo que estaba leyendo hoy en la mañana, que justo hablaba de cómo todo el mundo globalizado o económico dependemos humanamente unos entre otros, pero como artistas, como se siente extraño que lo que le regresamos al mundo de todo lo que nos da es nuestro arte, ¿no? Y con qué cara hacemos una obra de teatro hablando de una experiencia concreta de una persona, ¿no? O sea, como tú me das toda esta información y toda esta vivencia y todas estas emociones, y lo que yo puedo dar a cambio es una obra de teatro. O sea, no es que esté mal ni que esté bien, o sea, solo realmente me impacta que, o sea, el poder y la potencia que tiene el teatro, pero a la vez la responsabilidad ética que se debe de tener para que no, o sea, justo para no lucrar ni engrandecerme yo como actriz con una historia que me es ajena. Entonces... Sí, justo eso es, pues, ¿no? Es como, o sea, lo que mencionaba, o sea, yo siempre digo, porque siempre me preguntan, o sea, me ha pasado, yo ya estoy preparada porque, pues, es un tema que se puede prestar también a mucha controversia, ¿no? Quién sí, quién no, ¿por qué? Porque tú, y justo, o sea, vivir las cosas con responsabilidad, yo siempre digo, o sea, yo sé que por más funciones que dé esa hueso, o sea, a Yosimar hay que buscarlo donde lo está buscando su mamá.
Yo lo único que hago, y que ahí sí que mi brazo es muy corto, es visibilizar, poner el tema. Hay cosas que se ganan, sí. No siempre, pero hay cosas que he dicho yo, mira, qué impacto, ¿no? Pero en realidad creo que eso que mencionas, híjole, es que se viven tiempos de cambio, pero, o sea, creo que están cambiando muchas cosas en el teatro. O sea, a mí yo me emociono mucho cuando veo sobre todo generaciones más jóvenes, ¿no? Que están cambiando ese switch de desde dónde hacen teatro, ¿no? Por ejemplo, hablar en términos de violencia, o sea, ha dejado de ser para muchos más importante, perdón, ha sido más importante para muchos, sobre todo jóvenes, hablar desde la herida, pero desde cómo sanar, ¿saben? Que desde exponer el acto violento en sí. Y creo que eso cambia mucho las cosas, porque además también mejora las condiciones de nosotros, en las que nosotros trabajamos, es decir, o sea, un desgaste innecesario y hablar desde, y hacer de la muerte o de la violencia o del narco un espectáculo, ¿no? Una de las cosas que a mí más me empujó, que ahora las identifico, es que como mazateca culichi que soy, a mí les comparto, me molestaba mucho la manera en la que las historias femeninas se cuentan en el norte. Porque como ya se dieron cuenta, pues soy una mujer gordita y además soy muy chaparrita. Entonces, pues nunca había un papel para mí, porque aquí o eras la secuestradora, la buchona o ¿sabes? El margen era así. Y yo dije, bueno, ¿y en serio no hay otras mujeres? Y en serio todas las obras de teatro, todas las obras terminan en balazos y además balazos malos, ¿no? O sea, con efectos malos. Decía, todo el norte es así. O sea, nada más puedo hacer este teatro. Todo tiene que ser del narco, se tiene que poetizar, se tiene que romantizar las figuras de los narcotraficantes. O sea, eso también a mí después lo identifiqué, pero sí en un momento, porque no estaba de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo que se haga teatro en Sinaloa desde ese lugar, ¿saben? Desde este defender que el narco sí forma parte de nuestra cultura y que el narco no lo van a quitar nunca y que la violencia, yo digo, no, no. Y esta es mi forma de contrarrestar. Esta es mi forma de contrarrestar porque además no hay mujeres creadoras en el Estado. Entonces decía yo, claro, no hay historias de mujeres en el teatro porque no hay mujeres que las están contando. Entonces, también fue una responsabilidad y es una postura que tengo como creadora de que estas historias merecen ser contadas, ¿no? Porque son tan dignas como cualquiera, ¿no? Yo estaba así anotando ya lo último que decías, ahorita termino, pero yo quiero regresarme un poquito a hablar acerca de la parte del autocuidado. A mí yo le daba vueltas en la cabeza hace un ratito que mencionábamos cómo nos implican estas historias o cómo te implican a ti las historias que cuentas a nivel personal. Y yo pensaba en también lo que todas estas pautas de las que hemos estado hablando, que son importantes seguir para poder contar las historias de otras personas, yo solamente pensaba en que también son necesarias para hablar de nuestras propias heridas, porque mencionábamos antes acerca de estas heridas que aunque nos tocan, no nos pertenecen, y entonces yo pensé, claro, pero después, cuando yo quiera hablar de algo que sí me toca a un nivel personal, todas estas cosas de las que hablamos no tienen por qué pasar a segundo plano. También ha de importar que si este es el momento en el que necesito hablar de ello, si más bien hacer una decantación de qué son las cosas que me gustaría contar y claro, de la manera en la que me gustaría ponerlas
en la escena, ¿no? Es algo que estaba pensando. Pues es que finalmente yo creo que los creadores tenemos puntos de, bueno, es obvio, tenemos puntos de vista, pero lo que uno hace con su teatro, en este caso, es exponer el punto de vista. O sea, si bien yo hice investigación, estuve y sigo estando muy cobijada por la generosidad de estas mujeres, finalmente ese es mi punto de vista. ¿Me explico? Y ese punto de vista viene de mí y me atraviesa, y eso es lo que va a hacer la diferencia entre que yo haga un montaje sobre la desaparición y que Sutanito haga otro, ¿no? Esto a mí me encanta siempre decirlo porque relaja mucho las aguas, porque, o sea, hay teatro, hay espacio para todos, ¿no? Todos los teatros son posibles. Digo, hay teatros que no deberían de existir, pero pensando en una utopía y en el bien hacer, pues en realidad cada creador tiene su propia, ahora sí que visión del teatro, pero también, sobre todo, visión de la vida, ¿no? Entonces, definitivamente todo lo que yo digo en Sabueso, lo que digo en Aroma, lo que digo en Monstruo Bajo Tierra, es mi punto de vista. Por ejemplo, a mí de Sabueso es una obra que es más como más cuestionadora, ¿no? El otro día reflexionaba, es como pregunto mucho y cuestiono, y a poco los hijos no valen lo mismo, porque ella sí y a mi hijo no, ¿saben? O sea, como que fue mi parte, pues, de las dudas, de la molestia. Después escribí yo Aroma, donde es una obra que se trata de una búsqueda y el objetivo es justo mostrar cómo se busca, ¿no? O sea, y cómo ellas se relacionan, cómo ellas como mujeres se relacionan, se llevan bien, no se llevan bien, hacen chistes, no hacen chistes, cómo conviven, o sea, esa parte en Aroma es la que está muy fuerte. Y en el caso de Monstruo, cuando yo escribí la tercera pieza, yo ya estaba bien cansada, o sea, yo ya había escrito 2 obras, ya había montado una, yo estaba bien cansada, estaba bien desgastada además, y eso, y de las 3 obras es la obra más pesada en ese sentido, o sea, es la obra más, como que se siente mi hartazgo, ¿saben? Así ya, o sea, ¿qué onda con esta situación? Se siente, o sea, yo la leo y alcanzo a detectar que pasé por 3 fases distintas en el proceso, ¿no? Pese a que es de lo mismo y que soy solo yo. Yo creo eso, yo creo que los temas sí te atraviesan, imagínate, si te estoy diciendo, hace rato dije, que uno no sale siendo la misma después de estos temas, pues obviamente también lo que uno dice es lo que piensa. Una de las cosas que a mí más me sacudió ya a nivel personal era esta cuestión de Dios, ¿no? Porque es muy curioso, ellas a veces se agarran, es la palabra, se agarran de estas figuras, se agarran de la religión, pero a veces las desdeñan, ¿saben? Como que están todo el tiempo en este tira y afloje. Y yo cuando escribí varias líneas donde, por ejemplo, hay una línea en Aroma, no me acuerdo así tal cual, pero porque además no la dice mi personaje, pero dice algo así como, que de seguro Dios está sentado en una nube viendo cómo andan buscando donde no hay, ¿no? Y una le contesta y le dice, pues han de estar, tienen menos conciencia que un matón, ¿no? Porque pues un matón de perdida avisa, pero nos está viendo y no dice nada. Entonces, yo cuando lo leí, se me hacía decía, voy a herir susceptibilidades, o sea, va a haber gente que se va a molestar, no sé, pensaba 1000 cosas porque soy bien agobiada, han de saber. Y el caso es que tuve conversación con una persona que es súper religiosa y yo me acuerdo que me dijo, no me voy a molestar, pues que hasta yo estuviera así. Entonces, después interioricé que esa era una duda genuina que yo estaba atravesando por ese momento, ¿no? La existencia de Dios y si Dios, porque yo cuando iba a las búsquedas decía, y si Dios sabe y si Dios está viendo, ¿por qué no soluciona las cosas? Decía yo, me preguntaba, porque me parecía superior, pues entonces, obviamente todo lo que tú hagas en teatro, que investigues, aunque todo, el filtro eres tú, tus preocupaciones van a salir ahí, o sea, la manera en que las ves, lo que te parece importante, ¿no? Eso siempre va a estar ahí, eso es lo que yo creo. Ahora, en el caso particular del proyecto Aroma, pues en el inter de la investigación del proceso,
me tocó vivir de cerca, pues 2 desapariciones. Y para mí eso sí fue muy fuerte. Para mí eso sí fue muy, muy fuerte. Y y hablando de lo que me preguntaban hace rato de cuándo, por ejemplo, en ninguna de mis 3 obras yo toco el tema de ellos, pues, porque a mí me parecía en ese momento doloroso. ¿Sí me explico? Porque el hecho de que también sean de otras personas, a mí me tiene con cierto cuidado porque hay distancia. Porque hay distancia. Yo no conocí a Yosimar, yo no conocía a ninguna de esas personas hasta que llegué al tema. Pero yo no sé si yo me subiría a escena a hacer una obra sobre Fausto Benjamín, por ejemplo. No sé. Y conozco a su mamá y le he escrito cosas, su mamá siempre me pide, voy, o sea, pero no sé si lo haría. No sé si lo haría. Porque creo que trabajar con el testimonio de otra persona te da esa distancia que de alguna forma también te protege a ti, pues, de saber que es algo que no, o sea, no te va a mutilar, no te va a atravesar, no te está exponiendo, pues. Entonces, no sé si contesté. Sí, Tete, muchas gracias. También, bueno, ya estamos acercándonos al final de la conversación, a la hora y media de conversación, entonces nos queda agradecerte mucho por haber estado aquí con nosotras compartiéndonos tu experiencia. A ustedes también por estar aquí y por plantear sus preguntas y sus comentarios. Ahora vamos a despedirnos viendo un fragmento de Sabueso, justamente. Pero antes a mí me gustaría compartir algo que viene de justo la herida colectiva que nos atraviesa hoy en día, y voy a leer. Bueno, hace poco escuché a alguien decir que el rival del amor no es el odio, sino el miedo, porque el miedo paraliza. Por ende, tomar acción en usar la voz propia para amplificar las voces de los otros es un acto de amor. Quiero darte las gracias, Tete, por tu manera amorosa de hacer teatro, y para Andrés Tirado, tu influencia en el teatro y en nuestras vidas fue, es y será siempre. Muchas gracias por compartirnos, Paulina. Y gracias a ustedes una vez más por este espacio, este cobijo, también a las instituciones, a Guillermo, que no lo ven, pero siempre está atento a toda la transmisión, a Isadora, que nos acompañó en el proceso de producción, a Mariana y a Erika, que estará también presente en la transmisión de esta hora de las 8 de la noche, que es finalmente el momento en el que le están viendo quienes se conecten. Y bueno, ahora sí vamos a ver un fragmento de Sabueso, Tete, infinitas gracias. Antes de ir al fragmento, por favor, si quieres decirnos algo más, aprovechar para despedirte. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Y híjole, ahorita lo que decías de este chico me conmueve mucho porque yo soy de Mazatlán y él estaba muy chavito cuando, o sea, soy más grande que él, ¿no? Tengo 36 años. Y él estaba muy, muy chavito. Y ahí andaba, entonces sí fue muy fuerte, así que en la distancia los abrazo y sé que es una pérdida que significa mucho porque son cosas que no deben de pasar, no deben de pasar. Y pues el comercial que les quería decir era que si alguien está interesado en leer las obras, con muchísimo gusto. Tengo un ensayo por ahí también, tengo un ensayito y tengo pues las 3 obras, Sabueso, Aroma y Monstruo Bajo Tierra. Y quien guste, pues no sé si me pasan el correo o yo lo paso y ustedes los pasan. Y cualquier cosa que me quieran preguntar, de pronto soy muy, no agarro el celular, pero si me mandan un inbox o un mensaje por Instagram de cualquier cosa, ay, yo contesto. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y pues adiós. Adiós, adiós.
Bye. Por teléfono, nos dan un punto, salimos, buscamos, escarbamos, encontramos un cuerpo enterito, lo acomodamos pieza tras pieza, llevamos a fiscalía, fiscalía va, verifica las piezas óseas y averigua a quién le pertenece ese cuerpo. No, nosotras buscamos de la nada, por olfato, como perros. ¿Hacemos trabajo de logística? Sí. Ellos buscan salidas rápidas, nosotras somos más. Por ejemplo, buscamos a la orilla de las carreteras, por los drenes, vamos observando toda la vegetación en la carretera. Si de pronto hay mucho verde y luego la tierra está removida o no hay vegetación, ese es un buen lugar para buscar. Clavamos la vara y olemos la tierra. Eso es lo que hacemos nosotras. Olemos la tierra, buscamos el olor, el aroma podrido, pero no por nuestros hijos, no, sino por todo lo que los llevó ahí. Buscamos el olor a podrido, a impunidad, pero no por ellos, no, sino por el monstruo que hay bajo tierra y se devora a nuestros hijos, a nuestro tesoro. Tesoros. Eso es lo que es para nosotros, tesoros. Nunca sabes qué pieza, por más pequeñita, significa la tranquilidad de una madre. ¿Qué cosas no? Nos dicen locas por eso, que porque eso ya no es un cuerpo, que porque eso ya no es un hijo. Más bien debería decirse en qué clase de mundo tan podrido vivimos, que la vida de una persona tiene que reducirse a pedazos, que la vida de una persona tiene que perderse en un laberinto de dolor. La gente dice que por qué buscamos si no encontramos nada. Sí hemos encontrado. Yo no he encontrado a mi hijo, pero a otros sí. Y peor sería sentarme a llorar a la nada. Llorar a un muerto sin cuerpo. Y no se vale. No se vale porque mi hijo, mis 3 hijos lo son todo para mí. Dicen que la esperanza es lo último que muere. Pero yo me voy a ir detrás de ella.